Bueno, vamos ahora con la entrevista o la conversación de la mañana con el analista político Miguel Antezana, que nos visita ahora en el estudio de Noticias en Digital. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Bueno, estábamos viendo un poquito y conversando también aquí antes de la conversación, de la conversación en pantalla. Estábamos viendo esto de un poquito, ¿qué hay detrás de toda esta historia para usted de Kenji Fujimori? No va a las sesiones, no se quiere defender, después va a la fiscalía, protege a la hermana, la blinda cuando dijo que no iba a blindar, o que iba a decir los nombres de los verdaderos corruptos. ¿Cuál es el juego político de los Fujimori para usted? Yo siempre he sido escéptico frente a esta situación de los Fujimori. De hecho, a mí me parece un gran teatro bien montado, que a la larga, al final, obviamente va a tener un final feliz frente a los electores. ¿Y quién es el gran protagonista de ese gran teatro y quiénes son los extras? Yo creo que los grandes protagonistas es la familia Fujimori. Tenemos a Kenji, tenemos a Keiko, tenemos ahora al padre que también se ha incorporado como actor principal. Hasta ahora se mantiene muy calladito porque no le conviene estar frente a las cámaras y estar declarando, porque todavía, digamos que el daño colateral de lo que fue el indulto todavía le está pasando factura a los Fujimori. Y no acaba, ¿no? No acaba porque ahorita la Corte Interamericana se pronuncia y vamos a ver qué pasa. Exactamente, entonces es preferible que se quede callado. Y yo creo que frente a todo lo que yo llamo teatro, por supuesto, hay también otros hechos de más trascendencia. ¿Qué título le pondría a la obra? El gran teatro, la gran dinastía, no sé, pero me parece bastante, hasta patético, me parece que la política peruana gira en torno a lo que es una familia. Así es. Y es más, desde no solamente de ahorita, estamos hablando desde el año 90. ¿Usted diría que Keiko Fujimori, no Alberto Fujimori, Keiko Fujimori es la persona o la política más poderosa del Perú en este momento? Ciertamente tiene mucho poder, que es diferente que sea poderosa. ¿Por qué? Porque ella dirige en la práctica lo que es la bancada fujimorista en el Congreso y obviamente ella dicta una serie de pautas cómo se va a manejar y cómo va a enfrentar al gobierno, porque el Congreso también tiene la mayoría fujimorista tiene una clara agenda política, tanto de corto como de mediano plazo. ¿Y cree que en esas políticas no apoyamos ninguna reforma, no lo hemos hecho y no lo haremos? No, yo creo que el gran objetivo es hacerse notar como la gran alternativa frente a los demás. Decía de corto plazo porque tenemos las elecciones regionales 2018, y municipales, sí, ahorita el 2018, y obviamente que la bancada fujimorista tiene que mostrarse como una opción. ¿Y cuál sería esa alternativa? Mira, un gobierno distinto, un gobierno que ejecute, un gobierno que tiene el respaldo de un Congreso que va a apoyar las obras locales, regionales. Yo creo que por ahí va la jugada, demostrarse que el Congreso puede apoyar en la medida que la gente elija a alcaldes o a gobernadores de Fuerza Popular. Por ahí yo creo que sería la estrategia y no les convendría tanto comenzar a atacar gratuitamente al gobierno, porque si no entonces se verían como los obstruccionistas. Más bien se quieren ellos limpiar en este armisticio, como le llaman, ¿no? Este acuerdo entre dos naciones que supuestamente están en guerra, eso es un armisticio, usted lo sabe, para que el público un poquito conozca, y hacer una especie de tregua momentánea, ¿no? Y ni siquiera tanto como tregua, es parte de la estrategia de los fujimoristas, porque el Congreso tiene una gran labor, que es atacar, entre comillas, a lo que es el gobierno cuando hace las cosas mal o cuando no las hace. Obviamente que acaba de ingresar un nuevo gabinete, hay que darle un margen de maniobra, algunos días, yo supongo que mes y medio, para que comience el Congreso. Es poquito tiempo porque estamos hablando de un nuevo gobierno. Algunos hablaban hasta fin de año, luna de miel. No, porque no es un nuevo gobierno, estamos hablando de la continuidad del gobierno de Kuczynski con un nuevo presidente. Pero ellos se ven como un nuevo gobierno, ¿no? Porque se han deslindado del pasado más cercano, que era PPK. Pero su origen es el gobierno de Kuczynski, es parte de lo que fue la plancha presidencial de Kuczynski, entonces es muy difícil desligarse completamente. Entonces, en ese juego yo supongo que el Congreso va a dar un margen de maniobra, que comiencen a trabajar, va a dar las facultades legislativas que ha perdido por 60 días, quizás hasta los 60 días vamos a dar ese plazo. Yo creo que se las van a dar. Yo creo que no, pero bueno, está bien, es optimista usted. Es que es parte de la estrategia, precisamente, para que no les digan que son obstruccionistas. Le estamos dando todas las ventajas al gobierno para que trabaje. Entonces, para precisamente darse con un manto de colaboración, de promover el trabajo y no que les digan que están atacando el gobierno. Claro. Es como lavarse la cara, ¿no? O sea, es un poquito la estrategia de Fuerza Popular para llegar al 2021 o al 2018, que son las elecciones regionales en octubre y municipales. La meta más cercana. Y en el caso del señor Vizcarra con su gestión es poder llegar tranquilo, por lo menos a fin de año o al 2018 y después al 2021. Ahora, usted dice de las facultades legislativas que sí se la van a dar, ojalá sea así, porque han pedido una serie de cosas para poder legislar rápidamente. Además, 3 años
Suena poquito, ¿no? Pero 3 años es un montón de tiempo en nuestro país. Otros dicen que es darle un cheque en blanco, y mucho más darle un cheque en blanco al señor Villanueva, que en el 2014 fue premier en la época de Ollanta Humala, y gracias a él se lanzó el inicio de la gigantesca inversión, para muchos irresponsable, de la refinería de Talara, que empezó con 800 millones de soles y ha terminado con 5.500, o de dólares, perdón, millones de dólares. Entonces, en un país que realmente no produce o apenas produce petróleo. Entonces, por esta y otras, por lo de Conga también y una serie de cosas, les daría un poco de miedo darle las facultades legislativas al premier Villanueva. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que en la medida que las facultades legislativas sean bien utilizadas y comiencen a sacarse normas para precisamente destrabar todo lo que el gobierno de Kuczynski trabó. Recordemos un poquito que el gabinete Zavala, él dijo que fue el destrabe y que destrabaron 3.000 proyectos y que había una cantidad de horas infinitas por hacer y al final no se hizo absolutamente nada. Estamos de acuerdo que también les cayó todas las consecuencias del niño costero, sin embargo, cosas exógenas, ¿no? Sin embargo el gobierno de Kuczynski fue en realidad de parálisis. Sí. Ahora, entonces viene el gobierno de Vizcarra. Dicen que al lado de Kuczynski, Humala fue casi un estadista. Sí, imagínate. Entonces viene el gobierno de Vizcarra, que viene a destrabar lo que dejó trabado a Humala y que lo dejó trabado a Kuczynski. Entonces tiene una gran tarea. Yo supongo que en las facultades legislativas no solamente va a proponer normas de las que él ha nombrado, que por cierto muchas de ellas ya están como leyes o están en el Congreso como proyectos de ley, o sea, no hay nada novedoso. Sin embargo, yo creo que de repente él puede proponer cosas nuevas para que termine de arrancar el aparato productivo, para promover que se comience a mover el aparato tributario. Bueno, también. eso le quería preguntar justamente, han hablado de la reforma tributaria, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de la reforma tributaria siempre para recaudar más el impuesto termina puesto en los ciudadanos. Sí. Eso es terrible Y siempre. hay varios aspectos de la reforma tributaria que debería tocar. ¿Cómo qué? Para empezar, tenemos grandes deudores, de grandes empresas que tienen grandes deudas y que no han Exoneraciones, sido además. pagadas. Exoneraciones. Empresas mineras que se les devuelve más de lo que pagan en tributos. Y también tenemos por el otro lado, en el otro extremo, tenemos una presión muy grande a pequeños y a medianos empresarios, cuando precisamente a ellos es el que se debería fomentar porque son prácticamente el gran motor de la economía. Esto aumenta la evasión, la famosa elusión tributaria. Exacto. Y todo eso. Entonces, cuando hay mucha presión hacia un pequeño o un microempresario, este prefiere ser informal. Y la gente quiere entender por qué a los peces gordos o a las grandes empresas que ganan más, a las mineras, en fin, a todo lo que gana más, no se le impone un impuesto razonable y se le da más bien exoneraciones y se ahorca al pequeño o mediano empresario. Exacto. O al ciudadano de a pie. Exacto, y eso ¿Por es qué una pasa contradicción. eso? Hay una lógica en favorecer a las grandes empresas porque generan ingresos, porque generan empleo. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que también ahí en el tema tributario, la SUNAT debería actualizarse con lo que son las corrientes en los demás países y también ubicarnos en relación con los demás países, porque nosotros no podemos colocarnos a la par de un país desarrollado. ¿Cómo es la corriente de un país, por ejemplo, de la zona, de la región? En la región, por ejemplo, se dan muchas facilidades a los empresarios, a las inversiones nacionales, extranjeras, pero que efectivamente produzcan, que efectivamente generen ingresos y generen tributos. Aquí en el Perú hemos visto que la tributación es muy baja, no solamente por la forma... La presión tributaria. La presión tributaria. ¿12%? Yo creo que menos, estamos en menos. Y yo creo que eso tiene precisamente por el mismo sistema, porque en relación con el aparato productivo no hay una adecuada presión tributaria que debería generar los ingresos. Además, otro factor importante es en qué se invierte lo que se recauda. Mucho de esto es así, se ve en gasto corriente, lo que se llama pagar sueldos, lo que el mismo premier Villanueva ha dicho, pagar consultorías, pagar ¿Y qué nos estudios, gustaría ver a los ciudadanos? Veredas, pistas, obras. Y no solamente también autopistas. obras, también hay partes intangibles, la seguridad, no estar con ese temor de que vayamos por la calle y nos maten, que eso había desaparecido, o por lo menos no era tan notorio. Entonces, ese tipo de cosas en las que el Estado debería invertir los municipios más recursos modernos, tributarios. ¿no? Con cámaras de videovigilancia, una serie de cosas, más serenazgo, en fin. Hospitales mejores dotados, que las personas que piden citas en el Seguro Social las pueden obtener a la próxima semana y no dentro de 3 meses. Entonces, ese tipo de cosas en el que el ciudadano ve tangible sus impuestos. O sea, la gente quiere servicios. Exacto. Correctos servicios. Y si yo recibo los servicios que me brinda el Estado de forma eficiente, yo con gusto tributo. Claro, ¿quién no va a querer pagar así? Entonces, Otros países lo hacen, 45% de sus sueldos se ven impuestos y lo pagan felices. Y ahí viene el otro factor, este Estado no está brindando el servicio que debería prestarle al ciudadano.
Entonces, cuando hay esa relación o esa diferencia entre lo que yo tributo y lo que recibo, entonces la gente prefiere eludir, evadir. Y las grandes empresas, por otro lado, también se aprovechan de una gran exoneración, es una serie de normas que todavía están vigentes, y como te decía, que permiten que entonces yo tributo, pero después me das exoneraciones o de veras devoluciones. Y yo le decía esto de que si Fuerza Popular va a querer apoyar reformas, que es lo que quiere la ciudadanía desde hace muchísimos años, décadas diría yo, y es lo que quiere finalmente también supuestamente el presidente Vizcarra, que ha hablado de eso, porque por ejemplo la señora Carla Schaefer propuso esto de las exoneraciones para la aerolínea LAN, sí. ¿no? Entonces eso era casi $1.000 millones que se iba a perder ahí. Ahí yo creo que están en una encrucijada. ¿Por qué? Porque si comenzamos a quitar estas exoneraciones de cara al 2021 no les conviene, porque ellos van a necesitar apoyo. Claro. ¿Qué pasa si quitan las exoneraciones? Que cuando lleguen al 2021 las van a volver a colocar para ganarse, digamos, el favor o no sé, la mirada positiva de las empresas. Entonces, eso ya comienza a tocar por el lado político y hasta politiquero. Lamentablemente, ahí te das cuenta cuando hay una bancada que está a favor de los intereses estatales del país, o simplemente son intereses partidarios de cara a una elección en el 2021. ¿Usted diría que Fuerza Popular tiene intereses básicamente partidarios de cara a... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tenemos una cantidad de... O sea, el país no le interesa, no le interesa mucho. Mira, por lo menos ponen en primer lugar sus intereses políticos. Lo están claramente la lideresa pone en primer lugar sus intereses políticos a su familia, eso ha quedado absolutamente claro. Absolutamente claro. ¿Usted qué piensa que si la Corte Interamericana diría que tiene que llegar nuevamente a la DIRO es el expresidente Fujimori? ¿Que Fujimori apoyará eso? ¿No pondrá ninguna restricción? Es que no es tema que lo apoye. Como país debemos cumplir sí, todos los hija, acuerdos. Obviamente que sí. No le gustará, seguramente saldrá y dirá que es una injusticia, que de repente esto no va en contra de la libertad. Pero no va a hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. No, y Vizcarra tampoco, porque dijo además, yo no lo hice puede ese... hacer. No lo puede hacer. Entonces ahí es que se da también cómo está el juego político. Recordemos que ellos están en vitrina todo el tiempo de caras a un objetivo. Y el 2021 para Keiko es la presidencia. Y del corto plazo, como te decía, como partido, es las elecciones regionales. ¿Y para Kenji, usted que decía de que es un teatro y finalmente ellos a puerta cerrada tienen un acuerdo, qué sería? A Kenji yo no lo veo como un estadista, no lo veo más allá del cargo de congresista. Porque Kenji también ha demostrado que no tiene esa muñeca política. Él ha sido como quizás el hijo bueno de Fujimori, el muchachito rebelde, el muchachito que además con cómics, ¿no? Los Avengers, este tipo de cosas que distan mucho de una política seria. Entonces yo no lo veo más allá de ese papel secundario. O sea, verdaderamente la hermana es la política de la familia ahora. La hermana es la política, la hermana es la que quiere llegar al poder, es la que está detrás de todo el aparataje partidario. Entonces, dentro de esa gran obra de teatro que usted ha llamado y hemos llamado La Dinastía Continúa, sería Kenji Fujimori simplemente ayudar, un actor más y ayudar para que la familia esté en el poder. Exactamente, yo lo veo así y de hecho, insisto, recordemos que tenemos a una familia desde el año 90 en la política peruana. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. ¿Acabará? O sea, 90, casi 30 años, por favor, ¿por qué no? ¿Por qué precisamente se exige la renovación? ¿Por qué tanto se exige la reforma electoral precisamente para que haya nuevas caras, nuevos partidos? ¿Y por qué la oposición en el Congreso ante esto? Fíjate que es para mantener, entre otras cosas, a estas familias. Entonces yo creo que ahí la ciudadanía en algún momento esto lo va a tomar muy en serio. Para mantener a la familia, ¿cuál es el juego del APRA ahí, que es el que apoya casi todas las iniciativas de Fuerza Popular? El APRA es un partido, quizás el único partido tradicional que se mantiene con historia en el país. Sin embargo, precisamente por estas prácticas políticas constantes de mantenerse en el poder, ya está en el descrédito y no suben del 5%. No suben del 5%. Con la justa llegaron. Además, esta labor tan testaruda de Alan García de mantenerse en el aparato político, de querer ser el gran líder cuando ya su tiempo pasó. Pero él usa el poder o la política para blindarse o para volver a llegar al poder, o para blindarse y protegerse más bien. Desde el punto de vista de la justicia, la impresión para la gente, el que se blinda, que él tiene armado todo este tema en el Poder Judicial, obviamente que no tenemos pruebas, pero es la percepción de la gente. Desde el lado político, la gente lo ve como alguien que ya pasó, que tuvo su época, a pesar que todos los fanáticos apristas siempre sacan a su segundo gobierno como el gran exitoso, pero inmediatamente sale también la respuesta de los anteriores, ¿y su primer gobierno qué? Un desastre, claro. Lo que pasa es que fue exitoso quizás si se compara con el primero. Claro, ¿no? Y además también hubo una coyuntura internacional y nacional que
facilitó que su gobierno tenga logros económicos Sí, claro. en su segunda El precio etapa. de los commodities, de toda la materia prima. Exacto, En fin. no necesariamente o no únicamente fue porque él estuvo en el gobierno, sino también que hubo un Sí, contexto sí. internacional favorable. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver la política como una especie de renovación. ¿Cómo hacemos para tener nuevas caras? ¿Cómo hacemos para tener nuevas organizaciones? O ¿Y qué va a pasar inclusive entonces con Guzmán y Verónica Mendoza, que están diciendo de que lo que quieren que es precisamente simplemente quieren aferrarse trabarlo? en el poder estos partidos? Sí, ahí yo creo que, es Para más, hacer sus yo faenones, creo han que dicho. de parte del Congreso o de estas propuestas que inclusive tienen nombre y apellido en el Congreso de poner la valla más alta, hay esa intención precisamente de no dejar que entre nueva gente a política. Y eso por supuesto que es muy peligroso. Y digo que es peligroso porque esto fomenta la aparición de discursos extremistas, de discursos radicales. Antauro Humala podría ser un Antauro discurso Humala. extremista Es próximo. un discurso extremista, es un discurso extremista empezó ya a radical pronunciar, ¿no? que comienza a decir que tenemos que fusilar a los expresidentes, incluyendo a tus hermanos, por corrupción. Y esto cala en la ciudadanía. Claro, porque cala mientras tú veas que precisamente el Congreso comienza a blindar a los que deberían estar pagando condena o estar enjuiciados, o comienza a subir la valla para que no ingresen nuevas personas y nuevas organizaciones Son de la gestos política. notorios, ¿no? Como lo del Exacto. Contralor, o mejor dicho, poner su propio fiscalizador. Exactamente. E inclusive, fíjate que en el caso de México, que estemos tan cercanos de elecciones, hay la posibilidad con su proceso electoral de que puedan participar personas independientes, de manera independiente. Ok. Ese grado de madurez todavía no lo tenemos en el Perú. No pasa en el No pasa en el Perú. Aquí tenemos que depender de un partido político que tiene que Y recabar además firmas con 3 años de militancia. y militancia, y que además antes les pedía el 1% de firmas y ahora es Y el ahora 4%. son 750.000, ¿no? 4% del padrón algo así, electoral. es muchísimo. Cuando ellos llegaron con 125.000, algo así. 125.000. Entonces, ese tipo de elementos hace que la gente primero se desentienda de la política y le tenga rabia El a este Congreso proceso. no es consciente del pueblo, que el pueblo los detesta, ¿no? Yo no sé si es ceguera o es simplemente aprovechar también el poder que tienen en el Congreso para hacer todo o para paralizar las propuestas de reformas. Como te digo, es claramente una conveniencia de mantenerse ahí y subir la valla para que no entren nuevos. Esto es evidente. Y además es clarísimo. profundamente injusto, además anticonstitucional, porque les están prohibiendo o no permitiendo la libre participación y a nosotros los electores a elegir Exactamente. mejores opciones, o por lo Están menos más yendo. opciones de las que ya conocemos. Si cualquiera de estos proyectos se convierten en ley, inmediatamente, por supuesto, se pueden poner demandas ¿Cree ante el usted Tribunal que se van a Constitucional. convertir en ley? Porque finalmente son los que Mira, fiscalizan y esperemos legislan. esperemos que no, pero si se convierten en ley, inmediatamente se pueden ir al Tribunal Constitucional, porque como tú bien dices, esto viola derechos fundamentales de las personas. Si cualquiera de nosotros quiere participar en política, ¿por qué necesariamente tiene que tener 3 años de militancia? Así es. ¿Por qué pasa con las personas que son independientes? ¿Qué pasa con las personas que de alguna manera quieren mostrarse y Lo que quieren pasa es que la participar? respuesta desde el Congreso que yo siempre escucho es queremos institucionalizar a los partidos políticos y fortalecerlos, Pero lo cual es absurdo. es absurdo. Es absurdo porque tenemos partidos políticos que han demostrado no tener organización, no tener ideologías, no tener principios. Y son aparentemente uno de los partidos más institucionalizados, o por lo menos la pretensión de Keiko Fujimori ha sido institucionalizar su partido. Lo cual es una contradicción porque de sus 70 y pico que le quedan, o 70 congresistas, solamente son 10 o 15 inscritos. Sí. Los demás son invitados. Así es. Entonces, ¿de qué institución? ¿Y qué invitados, no? ¿Qué calidad? ¿Qué calidad de invitados tenemos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y Por hablando eso- de invitados, sí, termine la idea, por favor. Entonces, no podemos decir de institucionalizar o fortalecer partidos políticos cuando en la práctica no tenemos partidos políticos. Simplemente tenemos, no sé, unos cascarones que sirven para participar en procesos eleccionarios. A lo que le llaman vientres de alquiler. ¿Y Vientres esto? de alquiler, o si no, Antes llamaban simplemente membretes, algo. ¿no? Porque Sí. el propio fujimorismo ha sido un membrete permanente, cambio 90, nueva mayoría, no sé qué, no sé Y cuánto. cada vez se van cambiando y renovando entre Fuerza comillas. 2011, fuera- Pero es la misma gente. Es la misma gente. Es la misma gente, 30 años con la misma gente. Entonces yo creo que eso ya tiene un límite. No, estamos hartos. Y en relación a lo del tema del Congreso, vayamos un ratito, aterricemos en algo que, bueno, se lo pregunto porque es un poquito importante, dada la coyuntura, ¿no? Porque para mí sí es importante. En relación a los videos que entregó el congresista Moisés Mamani en los que muestran los supuestamente negociaciones para evitar la vacancia de PPK, en el peritaje del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público ha determinado que no corresponden a la fuente original. Entonces, acá, ¿quién está exagerando? ¿Quién miente? ¿Quién cambia la información? Moisés Mamani dice que el video es original. El Ministerio Público dice de que no, que la fuente no lo es. Bocángel y Ramírez dicen que lo mismo que la Fiscalía, que no es original. Y quizá PPK está viendo qué hacer y cómo sacar beneficio de esto para demostrar que aquellos que pidieron que era un incapaz moral y que debía renunciar justamente se equivocaron y
nada, salió gratuitamente, casi gratuitamente, según él, de la presidencia de la República. A ver, recordemos que desde que comenzó este nuevo periodo constitucional, tanto de presidente como Congreso, la bancada fujimorista tuvo en la mira a Kuczynski. Desde el inicio, recordemos que esto fue un ataque, era como que casi que un gobierno ilegítimo, a pesar que fue legítimamente elegido, valga la redundancia, en el poder. Porque sintieron que le robaron la Exactamente. la Entonces, elección. desde ese momento hubo una constante ataque y una constante búsqueda de cualquier error para atacar al A gobierno. pesar de que se le dieron las facultades legislativas que se pedían, porque siempre dicen eso, ¿no? Hemos Exacto. apoyado desde el inicio dándole facultades que no aprovechó. No somos obstruccionistas y todo el discurso. Pero en esta situación de miras al segundo periodo de vacancia, salen estos videos, salen estos audios y cumplieron su objetivo. Porque fíjate que presionaron para que renunciara a Kuczynski. Sí. Hasta ahí la historia. A partir de ese momento, que ahora se vea que la Fiscalía diga que estos videos no son originales, que son editados, no sé cuál, eso no va a cambiar la historia. Kuczynski ya salió, ahora está Vizcarra. O sea, Kuczynski ya fue. O sea, no hay, ya no hay- fue, exactamente. ¿Qué va a pasar con Mamani? Mamani tiene inmunidad parlamentaria. ¿Va a Sí, pasar claro. algo? Yo creo que no va a pasar nada. Que al final llegue que fueron editados, no fueron editados, y... Ok. Ahí viene la pregunta, ¿y qué hacemos? El Congreso prácticamente lo nombró héroe a Mamani, por el lado del Congreso no creo que pase nada. Y según las últimas actuaciones de la Fiscalía, que dejan mucho que desear, yo también creo que no va a pasar mucho. ¿Por qué? Fíjate también, y ahí viene el tema de Humala, ¿por qué sale Humala de prisión? Por una prisión preventiva. Sí. Aunque ellos piensan, según su accionar de estos días, porque parecía un mitin cuando salió de la Claro. cárcel, que que el Tribunal Constitucional los ha nombrado inocentes, Sí, ¿no? ahora estamos repotenciados para política. Incluso fueron a local partidario. Exacto, pero en todos estos 9 meses que estuvieron presos, ¿la Fiscalía hizo alguna acusación? No hizo No, absolutamente no nada. existe. Entonces ahí viene también el descrédito de la Fiscalía. Ahora, montemos esta Fiscalía con el caso de Mamani. ¿Tú crees que va a hacer algo? ¿Tú crees que va a acusar? ¿Tú crees? Por eso te digo, ¿de qué sirve que digan que los videos son editados si al finalmente no va a hacer absolutamente nada? Pero supuestamente es una prueba, ¿no? Las pruebas sirven para que Las los pruebas órganos de sirven justicia en del un país... proceso judicial, pero no hay ningún proceso. Simplemente hay investigaciones. Ok. Entonces, este tipo de situaciones yo creo que contribuyen al descrédito de la Fiscalía, del Poder Judicial, del aparato estatal en general, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Poder Judicial. Yo creo que estamos en una situación bastante delicada y vuelvo a algo que dije hace un momento, porque esto promueve que aparezcan discursos extremistas, discursos delicada radicales. desde un punto de vista institucional. Claro, porque las instituciones no funcionan. Y cuando las instituciones no funcionan, entonces la gente se cansa y busca alternativas. Bueno, una de las alternativas sería salir a las calles, ¿no? O sea, es Y ahí una posibilidad. Es una posibilidad. Y también es la posibilidad que comiencen a aparecer grupos radicales extremistas, que también, ojo, también ese peligro está latente. Yo espero, yo creo que todos los ciudadanos deseamos que la inteligencia, la policía, el ejército esté actuando para que precisamente no aparezcan estos grupos radicales que aprovechan este tipo de situaciones para lanzar mensajes para asustar a la Y gente. hoy por hoy el único personaje radical sería Antauro Humala en este Autauro momento. Humala hasta este momento, pero eso no quiere decir que no existan otros en el interior del país. Recordemos también que lamentablemente el centralismo es muy grande en el Perú todavía y no sabemos qué pasa en otras regiones. En Quizá Ayacucho, hay en algún Cusco. líder que están haciendo en algún lado del Perú y no conocemos. Y no solamente líderes, discursos, mensajes que la gente comienza a pegar y comienza a hervir un caldo que precisamente en las próximas elecciones comience a verse el resultado. Nosotros no sabemos cómo está el interior del país a nivel de los candidatos, no sabemos cuáles son las preferencias de la gente y cuáles son quizás Bueno, las la preferencias búsqueda al de interior nuevos siempre líderes. son los movimientos regionales, ¿no? Que son los que lideran siempre Que cuando son las también elecciones. los han eliminado, que también ahora han hecho que que busquen a los partidos tradicionales. Entonces yo creo que esto hay que verlo con mucho cuidado, porque la gente en algún momento puede estallar. Y podría postular Vizcarra, a ver, corríjame usted y corríjanos a las personas que pensamos que de repente podría ser una opción para que gobierne 5 años más y verlo como una posibilidad. No puede. A pesar Ok. de que él no fue candidato, él fue parte de la plancha presidencial. Así Fue es. vicepresidente, por lo tanto no puede postular a la presidencia. Además también sería muy dañino para el Poder Ejecutivo, para la continuidad democrática, porque entonces se vería más de lo mismo, que se quieren mantener en el poder, y yo creo que es necesario Posiblemente precisamente entonces refrescar podría eso. hacerlo más adelante. Se hace un buen gobierno ahora, como él dice, de las regiones. Esperemos que termine sus 3 años de mandato, Ok, a veamos ver qué qué se pasa. hace, a ver qué pasa, porque hablar del 2021 inclusive yo creo que es bastante Es atrevido. demasiado, sí. Pero 2021, Nadine Heredia, ¿podría ser candidata? Ahora que salieron, ¿existe todavía, le quería preguntar, el Partido Nacionalista? Mira, como aparataje existe.
Ahora, como movimiento popular, como personas, como grupo que aglutine personas, lo dudo mucho. Posibilidades de Nadine en el 2021, primero hay que ver que salga librada de cualquier proceso judicial, que no ha salido librada, ha salido de la cárcel, más no es inocente, como también dijimos hace un momento. En política puede pasar cualquier cosa. Sí, han habido procesados que han postulado, han habido hasta creo que sentenciados que han postulado, ¿no? O sin ir muy lejos, para las elecciones municipales sería ese candidato Carlos Álvarez a la alcaldía, es un cómico. Entonces, cualquier persona pudiera lanzarse. Pero cree que está en el deseo, en la mira, porque yo sé, una cosa es querer y otra es poder. Son dos cosas distintas, pero la política es un virus en nuestro país que no cesa. Y Nadine Heredia posiblemente quiera perfilarse como una posible candidata. Sí, yo creo que sí. Es evidente que Nadine Heredia tiene ansias de poder. Además van a potenciar esto, van a capitalizar lo que ha pasado, esta victimización, ¿no? Exactamente, seguramente la van a aprovechar, y si no pasa nada, seguramente Nadine Heredia va a estar al frente de movimientos, va a estar en actividades, se va a mostrar como una alternativa distinta. Ok, pero ¿qué posibilidades tiene? Mira, para usted, dependiendo frente a quienes se ponga. Por ejemplo, se ha dicho mucho que Guzmán es parte del grupo de Humala. Imagínate un escenario Nadine con Guzmán. Entonces ahí comenzaría un ataque frente a estos dos personajes. Entonces yo creo que ahí sería, jugarían en contra de ellos mismos y pudiera aparecer un tercero. ¿Y un escenario entre Keiko Fujimori y Nadine Heredia? Es un escenario que muchos quizá no desean, pero son interesantes también, ¿no? Y estos son precisamente los escenarios, y son ya elucubraciones casi que esotéricas para saber quiénes van a candidatear para el 2021. Qué distinto sería que precisamente cambien las reglas de juego y que pudieran aparecer otros personajes en política. Eso sería el escenario ideal. No que desde hoy, 3 años antes, ya podamos avisorar quiénes van a candidatear. Yo creo que eso demuestra precisamente la gran inmadurez política que tenemos en el Perú todavía. Ojalá pueda cambiar de aquí al 2020, porque en el 2020 ya comienzan las campañas y ya desde ese momento yo creo que muy poco se puede hacer. Bueno, ahora dicen que si las elecciones fueran mañana, Barnechea está bastante bien ubicado. Guzmán, bueno, qué decir, es el puntero, creo, ¿no? Verónica Mendoza también. Pero falta bastante, como falta bastante. Sí, realmente falta bastante. Bueno, pero entonces el Partido Nacionalista para usted es un cascarón, ¿no? Por el momento es un cascarón. Militancia no tiene. No tiene militancia, no tiene una ideología clara, no tiene un aparataje que fortalezca y su presencia además en las regiones. Además tienen un profundo descrédito. O sea, se han librado de la prisión preventiva, pero no del estigma de haber recibido plata negra de Odebrecht, ¿no? Correcto. Y en la medida que comience a avanzar este proceso, que comiencen también a tomarse acciones judicialmente, esto también puede terminar de hundir a Humala. Este puede ser un respiro, un aire que se les ha dado al salir en libertad, pero eso no quiere decir que los procesos han terminado. Entonces, falta todavía mucha historia por contar. Mucho pan por rebanar, sí. Antes fue la lucha contra la pobreza, ¿no? Ahora aumentó un punto la pobreza y nuevamente se vuelve a poner en debate el tema o en conversación, ¿no? En las primeras páginas el tema de la pobreza. Ahora es la lucha frontal contra la corrupción. Una ley o 1000 leyes parece que no cambian la realidad. Se puede tener las mejores normas, pero no cambian nada si es que no se cambia, dicen, la cultura institucional y la lógica de la gestión pública. ¿Cómo se puede cambiar la lógica de la gestión pública cuando hemos visto, ¿no? Todos los peruanos que la gestión ha sido muy mal manejada? Sí, nosotros tenemos un aparato estatal que todavía necesita reformas. Tenemos, para empezar, una serie de regímenes laborales en el que se comparten funcionarios, los CAS y otro tipo de personas, de tipo contrataciones, que hace que no tengamos una sola identidad en el sector público. Por lo tanto, no hay una sola mirada y una forma de actuar. Esto también repercute en el ciudadano, como ya lo comentamos. Entonces, no tenemos un Estado que sea eficiente, que sea eficaz, precisamente por las estructuras que tiene. Tenemos también muchas personas que rotan dentro del sector público. No tenemos funcionarios de carrera, sino tenemos personas que buscan cómo recolocarse en el sector público. Por eso, cuando se hablaba de la ley Servir, de la carrera en el sector público, la meritocracia, eso fue muy bueno. Lamentablemente no fue bien articulado y no fue bien vendido. Esto repercute, por supuesto, a nivel de lo que es finalmente la corrupción, porque no tenemos personas que están formadas para servir. Bueno, hemos visto desde los altos funcionarios ministros que se han paseado por casi todas las carteras, ¿no? Exactamente. Y no tenemos personas, no necesariamente tenemos todas las personas que tienen vocación por el servicio público. Hay algunas que sí. Lo que pasa es que quizá la gente de calidad se quiere alejar más bien del aparato
estatal, ¿no? O inclusive la gente de calidad no quiere entrar al sector público, Sí, que claro. eso es lo más grave. Sí, sí, porque sí. entonces tenemos personas buenas que de repente quieren trabajar en el sector público, pero no tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, este tipo de situaciones que necesitan reformas estructurales, hay que hacerlas en algún momento. Pero lamentablemente eso también tiene un costo político. Cualquier candidato, cualquier congresista, cualquier presidente de la República que diga vamos a reformar el aparato estatal, vamos a reducir su tamaño, imagínate, todo el mundo se le va en contra. ¿Qué todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Para empezar, los empleados públicos que se pudieran verse afectados Okay. o asumen que van a verse afectados. Precisamente cuando se hizo servir, si recordarás, Humala, cuando atacó esto, decía, no, esto es meritocracia, vamos a medir. Pero todo el mundo comenzó a decir, comenzó a atacar servir, hasta que dejaron de lado servir, porque era como el cuco, ¿no? Vamos a reducir el aparato estatal. Y mucha gente Bueno, que se se nombra veía Humala. afectada. Humala arrancó con una serie de promesas, ¿no? Entre ellas el gas y una serie de cosas. Digo, El el valor de desde gas lo más 11 soles, ¿recuerdas? Sí, desde lo más cotidiano y más cercano a uno, pero digo, en fin, una serie de cosas que según los analistas traicionó profundamente. Claro, no cumplió. ¿No? Y nada, y al final terminó Entonces, siendo en el aparato estatal hay muchas cosas que reformar para comenzar a tratar de combatir la corrupción. Por ejemplo, dicen que los ministros y funcionarios ahora deben estar, son propuestas, ¿no?, obligados a presentar la declaración jurada, que también se está proponiendo una ley de gestión de intereses o ley de lobbies, ¿no?, que establezca sanciones, sancionar a los corruptos en el sector privado, eso es un reclamo de la OCDE, la ley de extinción de dominio, no sé exactamente a qué se refiere, incautar bienes, es esto, incautar bienes que se han obtenido con dinero ilícito, penalizar los aportes no declarados y bancarizar el financiamiento de la política, en fin, una serie de cosas para, ¿no?, luchar con este tema de la corrupción que está tan enraizada, ¿no?, en las instituciones. Sí, sin embargo, el tema de la corrupción aquí nos un poquito más atrás, no ¿Qué solamente sería? con estas medidas tan paños calientes, Sí. porque el que tú declares tus intereses, eso inclusive es una cuestión ética que deberían hacerlo, no por ley, no por obligación. El tema del registro de los lobbies, existe una norma y yo creo, según entiendo, que Sí, creo que apenas hay 4 o 5 personas registradas. Entonces, eso ya está, no te necesita proponerlo el Primera como facultad legislativa. Y otra serie de elementos que, como te decía, es preferible trabajarlos ya desde la raíz. ¿Qué pasa si tenemos procesos muy largos en el sector público? Un ejemplo, yo para obtener algún producto o servicio estatal, yo tengo que cumplir 10 pasos. Como estos 10 pasos, además, cada uno tiene un tiempo. O sea, el sistema está creado para la coima. Exactamente. Entonces Tenemos un yo gran recurro sistema a ver cómo hago para reducir corrupción. tiempos o pasos. Si el aparato estatal precisamente se reformara para que tuviéramos la menor cantidad de pasos para brindar el servicio ciudadano, ¿Desburocratizarlo sería? eso sería una medida para combatir la corrupción, para empezar. Segundo, algo tan elemental como googlear a los funcionarios públicos, a personas que vas a contratar. A mí me parece algo tan risible. Se hace en la empresa privada, ¿cómo no se va a hacer no en el se Estado? hace. Nombraron un ministro hace pocos días y ya inmediatamente en las redes Sí. salió el historial del ministro. O sea, y comienza precisamente a trabajarse el descrédito del ministro. Entonces, el aparato estatal tiene que utilizar las herramientas que el sector privado utiliza. Es tan fácil como eso. Tú en el sector privado, no estoy diciendo que sean limpios, puros, vírgenes de No, corrupción, quedó claro pero que no. obviamente si no utilizas las herramientas que en el sector privado hasta ahora vienen funcionando mal que bien, entonces ¿cómo no lo haces tú en el sector público? Es así de fácil. ¿Y por qué? No entiendo por qué. ¿O para qué? No entiendo por qué no lo hacen. Por eso. ¿Por qué es no lo hacen o para qué no lo hacen? Exacto. Entonces ahí te das cuenta que de repente... Es que es torpeza, el es tema una mirada miope. No, ahí precisamente eso viene a flojera. sustentar de que el problema es estructural. Ajá. Están metidos dentro de las estructuras y aparatajes estatales y son las personas que quizás Quizás no es les conveniente, conviene ¿no? eso. O quizás es conveniente Exacto. que existan estos O personajes oscuros. lo contrario, es inconveniente que apliquemos estos filtros porque entonces Claro. quitas poder a esta persona. es. Porque también hay algo que también hay que notar. O empiezas a desmantelar este sistema que es... Que no te conviene. Que no te conviene. No te conviene. Todo funcionario público tiene una cuota de poder. Todos, absolutamente todos. La persona, el administrativo de nivel más bajo jerárquico, que solamente te hace un trámite, recibe un papel, tiene poder. Tiene el poder de recibirte este O no. documento para que tramite o no. Entonces, desde ese momento tenemos que ver cómo trabajamos para precisamente, de alguna manera, convertir ese poder en servicio público. Mientras no se haga eso, se va a mantener toda esta argolla y este círculo vicioso de corrupción. Ahora, el funcionario público tiene poder. ¿Los ciudadanos tenemos poder? Tenemos poder también, porque nosotros ¿Cómo usar pagamos... ese poder? ¿Cuál es nuestro poder? Nosotros pagamos impuestos en todo. En la botellita de agua que compramos estamos pagando impuestos que va para las arcas públicas para pagar gasto corriente y para brindar servicio al ciudadano.
nosotros podemos exigir que si nuestros tributos se conviertan en servicios eficientes. Y también podemos exigir que no se contrate a tal o cual persona. De hecho, son casos muy, digamos que no son tan sonoros, pero se está haciendo. Por ejemplo, te nombro algunos casos. Okay. Hay una ley que tiene que ver con la norma del ejercicio del periodismo, en que las oficinas de prensa deberían trabajar personas que están colegiadas. Okay. Hay posiciones en contra, hay posiciones a favor, es discutible. Sin embargo, es una norma. Veámoslo solamente por la norma. Cuando se convocan convocatorias a procesos CAS con personas en que dicen requisito secundaria, y tú dices, oye, pero si no es una persona, un periodista no debe tener formación en periodistas, ¿cómo contratas a un...? Entonces, el Colegio de Periodistas, por ejemplo, ha tenido algunas cartas, manifestaciones en contra de esos incumplimientos, y estos procesos han sido prácticamente disueltos, precisamente porque el ciudadano alza la voz en contra de un proceso que no debería hacerse. Este es un pequeño ejemplo de cómo la ciudadanía sí puede ejercer presión para que no se hagan cosas. En la medida que haya visibilidad de lo que se está haciendo, se haga notorio, en los medios aparezcan procesos, contrataciones de personas, licitaciones o cualquier otro acto público que está reñido. ¿Pero por qué los ciudadanos no participamos tanto? Porque quizás no lo saben. Eso le quería decir, no hay una comunicación, ¿no? El ciudadano de a pie no sabe todos los mecanismos que puede usar. No sabe todos los derechos que tiene. Y yo creo que también eso es parte de toda la reestructuración que tiene que haber en lo que es el aparato estatal, claro, y la porque comunicación somos como con la el parte ciudadano. más débil de la cadena, ¿no? En el sentido débil porque no estamos, cuando no tenemos la información necesaria, no sabemos... Somos los menos informados. Ajá. Y al estar menos informados, por supuesto, somos ignorantes de lo que podemos hacer y los derechos que tenemos. Entonces yo creo que ahí también hay mucha conveniencia tanto del aparataje estatal, de los partidos políticos tradicionales y de muchas personas que precisamente les conviene que la gente no sepa. Sí, y eso lamentablemente también tenemos que combatirlo, porque no puede seguir. Nos mantenemos esta ignorancia política, porque el tema político, ojo, no es de los políticos, es de cualquier ciudadano. Sí, todos somos seres políticos. Todos somos políticos, además ejercemos nuestros derechos políticos al votar. Que no debería ser solamente la única oportunidad, el votar, sino que en cualquier momento podemos fiscalizar al sector público en cualquiera de sus poderes, ejecutivo, legislativo o inclusive el judicial. Bueno, estábamos hablando un poquito del tema justamente de la gestión y para ya aterrizar y terminar la entrevista, el Premier Villanueva ha reiterado que va a acelerar la reconstrucción con cambios, ¿no? No solamente por el bien de las personas que necesitan estas mejoras, sino también para reactivar la economía. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta articulación? Porque él dice que hay que articular absolutamente todo. También ha dicho de que ha habido el dinero, de que han habido las normas, pero que el diseño es muy pesado y es una hormiguita que quiere jalar como un elefante, ¿no? Y ha prometido que con los cambios y el nuevo diseño que se va a hacer, se va a adelantar como 13 meses en la gestión. El ministro de Economía y Finanzas ha declarado ya con anterioridad que toda esta normativa que regula el proceso de reconstrucción tiene que ser cambiado. Aparentemente es muy lento. ¿Qué tendría que cambiar puntualmente? Yo creo que son los procedimientos, porque los procedimientos en el Estado en realidad son muy lentos. Sí. La convocatoria a licitaciones, los procesos, toda esta serie de pasos que hemos dado precisamente, hacen que sean muy lentos y de nuevo que aparezca corrupción. Pero se puede acelerar y fiscalizar a la vez. Sí, por supuesto. O sea, se puede que hacer sí. rápido y fiscalizar. De hecho, recordemos que la Contraloría también dijo que iba a tener una participación especial en la reconstrucción con cambios. Claro. Hasta ahora no lo hemos visto porque no ha habido reconstrucción ni ha habido cambios. Entonces, en la medida que esto se agilice, yo creo que sí se puede fiscalizar, sí es posible. De nuevo nos ponemos en comparación con cualquier país de la región. Nos ponían ayer un ejemplo de Colombia, Ecuador, que lo hace sumamente bien. Claro, entonces esto no tiene por qué ser de esta manera tan lenta. El que hay una lentitud en los procesos te dice que hay o desconfianza o hay ineficiencia. Entonces tenemos que ver por qué hay desconfianza y por qué hay ineficiencia. Entonces esos puntos tenemos que atacarlos. No es posible que estemos ya un año después de esta desgracia que hubo el Niño Costero y todavía tengamos colegios que están destruidos, hospitales que no han sido reconstruidos, carreteras destruidas. O sea, esto ya es de verdad vergonzoso. No, y además dice que se ha avanzado casi menos del 25% del 100% del total y además no se ha hecho básicamente para corregir y limpiar, por ejemplo, descolmatar los ríos y todo eso, pero no hay un trabajo de prevención. Siempre se trabaja de manera inmediatista, ¿no? Exacto. Y yo creo que si volteamos la tortilla, esta puede ser una tremenda oportunidad del gobierno de Vizcarra y del Premier, en la medida que muestre obras, que comience a ejecutar. Lo que pasa es que parece que hay varios tronos, ¿no? Como decíamos ayer también, hay varios tronos dentro del Palacio de Gobierno. Uno es el Premier, otro el presidente
obviamente, que es el principal quizá, pero también está el trono del ministro de Economía, y el señor Tuesta va un poquito por la tendencia de la austeridad. Y más bien, el señor Vizcarra y el señor Villanueva, el premier, van por el tema de la reactivación económica, con inversión Yo pública, creo que son en y mover la paralelos. maquinita. Yo ¿no? creo que son en paralelo y no son de alguna manera excluyentes. ¿Ya? Porque en la medida que yo comience a ahorrar en el gasto corriente, yo voy a poder destinarlo precisamente a ejecución de obras. Entonces no quiere decir una cosa que se mezcle con la otra. Y por otro lado, el presidente Vizcarra, ciertamente que él es el gran trono, como tú acabas de decirlo. Sin embargo, los demás tienen que comenzar a ejecutar. Porque en la medida que comiencen a ejecutar en sus respectivas carteras, va a repercutir en la imagen del gobierno. Entonces, por ahí tiene que haber una coordinación para que todos estén trabajando y que la gente perciba obras. Yo sí recomendaría que comience a bajar el ritmo de las visitas. Mucha visita, mucho teatro, mucho pareciera Visitar campaña. aquí, Esto no es campaña, estás en el gobierno. Y si tú eres presidente Lo que de la pasa es que República, quiere dar la imagen de que está cerca a la gente, ¿no? A la población. sí, pero eso está bueno para un mes. Ya después la gente va a comenzar a criticarla. Sí, sí. De hecho, tú lo ves en redes sociales con los memes, ¿no? Sí, sí. Y viene el gas, ¿quién llega? Vizcarra. Entonces, eso comienza la gente a verlo. Entonces yo creo que tiene que tener mucho cuidado de cómo maneja su comunicación el gobierno en general. Ok, le agradecemos, señora Antezana. Muchísimas gracias A por ti, habernos Carla. acompañado esta mañana. Será un honor verlo en otra oportunidad. Encantado, Tenemos gracias. que terminar. Muchísimas gracias.